Muy buenos días chicos, en este video hablaremos de dos temas respecto a las mediciones: definición y tipos de medición e incertidumbre de la medición. Una medición es un proceso en el cual, utilizando un instrumento de medición o una operación matemática, podemos obtener un resultado cuantitativo sobre cierta magnitud. Para medir longitud tenemos regla, cinta métrica, vernier. Para medir el tiempo tenemos reloj, cronómetro y el calendario. Para medir la masa tenemos la báscula o la balanza. Para medir temperatura tenemos el termómetro. Y así como las que le acabo de mencionar, existen muchísimas más. Cuando utilizamos un instrumento de medición para realizar la medida que deseamos sin tener que utilizar ninguna operación matemática, se le llama medición directa. Esto pasa cuando queremos saber la hora, simplemente basta con ver el reloj, o conocer la masa de un objeto, simplemente lo ponemos en la báscula y ahí podemos ver el resultado. Y cuando realizamos alguna operación matemática para obtener nuestra medición, se le llama medición indirecta. Por ejemplo, para obtener el área de una habitación, utilizas un instrumento de medición para obtener el largo y ancho y luego una operación matemática para poder determinar el área de la habitación y así obtener el resultado que deseas. Las mediciones también pueden ser únicas o múltiples. La conveniencia de las múltiples mediciones se debe a que muchas veces al repetir una medición nos salen valores ligeramente diferentes. Esto no pasa mucho cuando lo que queremos medir es un objeto muy grande o una situación demasiado sencilla como contar a las personas. O también al momento de medir la longitud de una mesa, es muy probable que al medirla varias veces vas a obtener el mismo resultado. Pero si, por ejemplo, medimos con un cronómetro el tiempo que tarda una pelota en caer de una mesa, es muy probable que nos va a salir diferentes medidas. En casos como este, cuando tenemos diferentes resultados de una medición, usamos la media aritmética, o también conocida como media, o más común, el promedio. Esas variaciones en las mediciones que les acabo de mencionar se le llama incertidumbre. Viene siendo la duda, inseguridad o dilema al realizar varias veces una medición, ya que pueden existir varios factores por la cual esa medición nos está saliendo diferente cada vez que la hacemos. Te mencionaré y explicaré en muy resumidas palabras algunos tipos de incertidumbre. Incertidumbre por la falta de constancia de la propia magnitud medida. Por más que repitas una situación o un experimento, es muy poco probable que te salga el mismo resultado. Un ejemplo de esto sería el lanzamiento de un objeto, en este caso, este plumón. Si yo quisiera calcular el tiempo en que tarda este plumón al llegar a una distancia de 3 metros por enfrente de mí, es muy poco probable que me salga el mismo resultado, ya que no siempre lanzaré este plumón con la misma intensidad de fuerza, no la lanzaré siempre con la misma dirección y también podríamos tener errores al momento de utilizar nuestro cronómetro. Es por eso que esta incertidumbre se le dice por falta de constancia. No siempre el experimento vas a poder repetir las mismas condiciones para que sea exactamente igual. Es por eso que los resultados que obtengas van a tener cierta incertidumbre. Incertidumbre por la simplificación de la situación examinada. Esto pasa cuando queremos estudiar o analizar una situación que es demasiado grande. Y por lo tanto, para que sea mucho más sencillo de hacer algunos experimentos, realizamos una maqueta a escala. Por ejemplo, si ustedes quisieran analizar o hacer un experimento con una grúa, como la grúa es demasiado grande como para estarla manejando, deciden hacer un modelo a escala. Al realizar este modelo a escala, pueden tener errores al momento de hacer las mediciones. También
su modelo a escala no va a tener los mismos materiales que la grúa real. Así que todos los resultados que ustedes obtengan de ese modelo a escala va a tener incertidumbre, ya que ese modelo a escala no tiene exactamente las mismas medidas ni los mismos materiales que la situación real que ustedes quisieron analizar. Incertidumbre por imperfecciones de los instrumentos de medición. ¿Alguna vez te ha pasado que en algún trabajo escolar tú tomas una medida con tu regla y a tomar esa misma medida pero con otro instrumento de medición, la regla de un amigo tuyo, sale ligeramente diferente, no concuerda? Esto es porque los instrumentos de medición suelen tener defectos. Es demasiado común que un juego geométrico no sea exactamente igual a otro juego geométrico. Incertidumbre por la interacción entre el sistema de medición y el objeto de medición. Esto suele pasar al momento de pesarnos o también al utilizar un vaso medidor o en un laboratorio un matraz. Si queremos medir 200 mililitros de alguna sustancia, debemos de tener cuidado en la posición en la que vemos ese vaso o matraz. Si nosotros vemos el matraz desde más arriba, se nos va a figurar que a ese recipiente le hace falta colocar más sustancia. Si lo vemos de más abajo, se nos va a figurar que está sobrepasando la medición de 200 mililitros. Tenemos que verlo exactamente a la par, al nivel de nuestros ojos. En este tipo de incertidumbre, básicamente es el error humano. A diferencia que en la vida cotidiana, en la ciencia sí se exige información sobre la incertidumbre de cada medición. En otras palabras, no se reporta un valor único al tomar una medición, sino un intervalo en el cual existe cierta probabilidad que dentro de este se encuentre el valor de nuestra medición. Para crear un intervalo necesitamos dos fórmulas, la de media aritmética y la de desviación estándar. La fórmula de media aritmética determina el promedio de todas las mediciones que realices y la desviación estándar caracteriza la incertidumbre que puede existir. Para poder comprender mejor este tema, vamos a realizar el siguiente ejercicio. En una empresa de refrescos se realizaron mediciones en la línea de producción encargada en el llenado de refrescos de 60 mililitros, estos seleccionados al azar. Los resultados fueron los siguientes: 599 mililitros, 598 mililitros, 600 mililitros, 599 mililitros, 601 mililitros. El objetivo de este ejercicio es obtener el intervalo de medición en el cual está trabajando esa línea de producción del llenado de botella de 600 mililitros. Así que empezaremos en ordenar nuestros datos. Pueden observar que mis datos decidí ordenarlos de menor a mayor. No necesariamente tiene que ser de esta manera, puede ser de mayor a menor. Lo importante aquí es de que no los tengamos todos revueltos para que no nos complique más el ejercicio. En el procedimiento verán a lo que me refiero. En esta parte podemos ver algunas fórmulas. La primera fórmula es la fórmula de la media aritmética, o más conocida por ustedes como el promedio. Recuerden que para calcular el promedio es sumar todos los datos que tengamos y dividirla entre el número de datos que tenemos. Es tan sencillo como cuando ustedes calculan el promedio de sus calificaciones semestrales. La siguiente fórmula que tenemos es la fórmula de desviación estándar. Tenemos la letra griega llamada sigma al cuadrado, que es igual a una división. En la parte de arriba de la división tenemos lo siguiente: al promedio se le resta el primer dato y a ese resultado de la resta se eleva al cuadrado. Luego se le suma el promedio menos el dato número 2 al cuadrado, más el promedio menos el dato número 3 al cuadrado, más, y así sucesivamente dependiendo los datos que tengamos.
Y en la parte de abajo de nuestra división podemos ver n-1, lo cual n significa el número de datos, le vamos a quitar un 1. Si tenemos 8 datos, pues aquí sería 8 menos 1. En nuestro caso tenemos 5 datos, así que va a ser 5 menos 1. Y aquí al final tengo encerrado cómo se compone un intervalo. Un intervalo se compone por el promedio de nuestros datos más menos la incertidumbre que existe en esas mediciones. Un ejemplo de un intervalo podría ser lo siguiente. Si ustedes midieran un objeto tan pequeño como un grano de arroz, tengan por seguro que van a salir diferentes mediciones. Así que al hacer todo este cálculo van a encontrar un intervalo que dice: la longitud de un grano de arroz es la de 2 milímetros más menos 0.5 milímetros. Significa que las medidas que ustedes tomaron de ese grano de arroz se encuentran entre 1.5 milímetros hasta el 2.5 milímetros. Es un intervalo o un rango de las mediciones. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos aquí ordenados nuestros datos. Ahora bien, ¿qué es lo primero que ocupamos para nuestro intervalo? Necesitamos el promedio, así que calculamos el promedio de los datos. La suma de toda la parte de arriba de nuestra operación nos da igual a 2.997. Y al dividirlo entre el número de datos que tenemos, esto nos va a dar igual a 599.4. Ya obtenemos el primer dato de nuestro intervalo. 599.4 mililitros más menos. Ahora nos hace falta la desviación estándar, que es aquella fórmula largota que les expliqué hace un momento. A simple vista, esa fórmula de desviación estándar se ve muy complicada, pero les voy a mostrar un procedimiento muy sencillo para poder determinarlo. Vamos a imaginar que nuestros datos están ordenados en una pequeña tablita. En esa columna vamos a poner lo correspondiente a este pedacito de nuestra ecuación, la resta del promedio menos cada uno de nuestros datos. ¿Qué quiere decir aquí? El procedimiento va a ser lo siguiente: 599.4, que es el resultado de nuestro promedio, le vamos a quitar el dato número 1, que es el de 598. ¿Cuánto nos da esta resta? 1.4. Lo mismo se va a hacer con todos los demás datos. 599.4 menos 599 nos da un resultado de 0.4. Como nuestro tercer dato es exactamente igual a nuestro segundo dato, obviamente nos va a salir el mismo resultado. La siguiente operación sería 599.4 menos 600, nos queda menos 0.6. Y por último, 599.4 menos 601 nos da como resultado menos 1.6. Con esta columna ya pudimos determinar esta partecita de nuestra fórmula de desviación estándar. ¿Qué paso sigue después de restar el promedio menos el dato? Sigue elevar al cuadrado. Así que cada uno de estos valores que tenemos en esta columna vamos a elevarlos al cuadrado. 1.4 al cuadrado nos da como resultado 1.96. 0.4 al cuadrado nos da 0.16.
Lo mismo en el tercer dato, ya que se repite. Ahora bien, aquí deben de tener mucho cuidado, muchachos. Nosotros sabemos que todo valor elevado al cuadrado siempre va a salir positivo. Aquí tenemos un valor negativo. Estamos tan acostumbrados a utilizar la calculadora que aunque sepamos el resultado de alguna operación, por más sencilla que sea, la utilizamos. Pero eso no significa que lo utilicemos de la manera correcta. ¿Por qué les digo esto? Si yo les pregunto, ¿cuánto es 5 al cuadrado? Ustedes me van a contestar inmediatamente que el resultado es 25. Pero si yo les pongo menos 5 al cuadrado, ¿me va a dar también 25? Si lo ponen así tal cual como lo puse en la calculadora, les va a salir como resultado menos 25. Pero no les acabo de mencionar que todo número elevado al cuadrado es positivo. Esto es, chicos, porque este al cuadrado solamente está elevando el número 5 y no está tomando en cuenta el signo negativo que está a un lado. Si queremos que tome en cuenta el signo, tendríamos que utilizar paréntesis. Menos 5 entre paréntesis elevado al cuadrado, sí te va a dar 25. Deben de tener mucho cuidado en cómo utilizan los signos en la calculadora. Menos 0.6 al cuadrado me da 0.36 positivo. Y por último, menos 1.6 al cuadrado me da como resultado 2.56. Al realizar esta columna ya tenemos estas dos operaciones. Ahora, en la fórmula de desviación estándar, ¿qué teníamos que hacer con cada una de estas operaciones? Tenemos que sumarlas. Así que vamos a sumar 1.96 más 0.16 más 0.16 más 0.36 más 2.56. ¿Cuánto da el resultado de sumar toda esa columna? 5.2. Y eso, chicos, es solamente la parte de arriba de nuestra fórmula. Lo más laborioso de este ejercicio es hacer la parte de arriba de esta fórmula. No está difícil, simplemente hay que tener mucho cuidado con las operaciones y no tener error de dedo en nuestra calculadora. La operación de desviación estándar se nos convierte en lo siguiente. Sigma al cuadrado es igual a 5.2, que viene siendo la sumatoria de toda esta columna, entre n-1. Tenemos 5 datos, por lo tanto n es igual a 5, quedándonos lo siguiente. 5.2 entre 4 me da un resultado de 1.3. ¿Ahí terminaría nuestro ejercicio? No terminaría aquí. ¿Por qué? Vean cómo está este símbolo de desviación estándar. No está elevado al cuadrado y la fórmula sí lo está. Entonces, hay que eliminar este cuadrado. ¿Qué es lo contrario de elevar a la segunda potencia? Es sacar raíz cuadrada. Por lo que le sacamos raíz cuadrada a 1.3 y nos da un resultado aproximado, porque tiene muchos decimales, a 1.14. Ya podemos completar nuestro intervalo. La desviación estándar es igual a 1.14 mililitros. En este intervalo pueden observar que tenemos un más menos. Significa que al 599.4 se le va a sumar 1.14 y también se le va a restar 1.14. Realizamos las operaciones
599.4 más 1.14 nos da un resultado de 600.54. Ahora, a 599.4 le quitamos 1.14, nos da como resultado 598.26. Esto significa que existe una gran probabilidad de que las botellas que se encuentran en esa línea de producción se encuentran dentro de las medidas de 598.26 a 600.54 mililitros. Bueno muchachos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya sido de utilidad para conocer los tipos de medición y también las incertidumbres que existen en la medición. Mi nombre es Wendy Trizón y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!